Hemos visto el segundo debate de la candidata y los candidatos a la gubernatura de Sonora, y aquí en Telemax ya estamos listos con la mesa de análisis acerca de este acontecimiento político, de este debate de los candidatos a la gubernatura. Esta noche nos acompañan Olga Armida Grijalva, expresidenta del Consejo Estatal Electoral. Olga, gracias por estar aquí con nosotros. Sí, gracias. León Mayoral, publicista, gracias León por estar con nosotros. Demian Duarte, periodista. Nicolás Pineda, investigador del Colegio de Sonora, especialista en políticas públicas, y Víctor Peña, especialista en temas de transparencia. Gracias. Vamos a empezar al revés que la vez anterior, que el primer debate. ¿Quién ganó el debate, Víctor? Yo creo que a nivel de debate, quienes más provecho le sacaron desde mi punto de vista son dos personas. Una, Javier Gándara, revive. En el primer debate me parecía que ni siquiera volteaba a ver la cámara, ahora voltea a ver la cámara y hace una combinación, me parece interesante, entre propuestas, digamos, a nivel de detalle como se puede en el debate, y pues se trata de intercalar en un debate con la candidata del PRI, con algunos otros de los protagonistas ahí, ¿no? Y por la parte digamos, del discurso contrario a quienes están en el gobierno, Carlos Navarro del PRD me parece es quien le saca más provecho, porque otra vez hace gala, me parece, de su forma de expresarse. No se pasa como algunos otros que ya platicaremos, digamos, de tueste, por así decirlo, de manera muy coloquial, y pues plantea algunas ideas interesantes. Empate, Carlos Navarro, Javier Gándara. Nicolás Pineda. Yo no veo un claro ganador como personas. Yo veo que ganó el clamor contra la corrupción. Yo vi un eje transversal en la temática, sobre todo en los de oposición, dijéramos los partidos de oposición, que fue muy reiterado en todo el debate. Vi un clamor en este debate. Y segundo, el tema del desorden financiero administrativo. Yo también sentí que como temas los posicionaron muy fuerte, ¿no? Y vi algunas ausencias también, pero como personas lo vi incluso más plano que el anterior. ¿No lo gana nadie? Habría que forzar. Si me pones entre Javier y Claudia, yo siento que Javier lo vi más estructurado y bueno, más un poco proactivo, y Claudia la vi más plana. Por ahí posicionó algunos temas, pero como que dejó que los ataques los hicieran otros. Entre Javier y Claudia yo creo que Javier destacó un poco más, y los otros como que se unieron en un coro contra, obviamente, Carlos Navarro contra los dos grandes, y el PT y Morena contra los tres, y bueno, y a los otros se unían ya parejo, ¿no? Sobre todo a los dos PRI y PAN. Pero no vi yo una retórica. Hubo más bien quien ganó por lo chusco, ¿no? Quien ganó por ciertas retóricas, ¿no? Pero sí, Carlos Navarro lo veo bien. Creo que tuvo más directo su invitación al voto, pero creo que... ¿Quién lo gana entonces, Nicolás? No veo ganador. Muy bien, no hay ganador para Nicolás Pineda. Demian Duarte, ¿quién gana el debate? Bueno, yo creo que depende de qué debate hayas visto, ¿no? Es una respuesta que tiene muchas aristas. Si nos centramos en el tema de quién hizo las propuestas, tendría que decir que Javier Gándara. Si nos centramos en el tema de quién hizo los ataques más articulados, pues tendría yo que hablar de Manuel Valdenebro. Si tuviéramos que hablar de quién hizo más claramente el llamado a votar por él y a diferenciarse de los otros, pienso que Carlos Navarro. Entonces es difícil determinar quién es el ganador. Entonces la pregunta más bien yo te la regresaría en términos de qué. O sea, si es en propuestas, si es en ataques o si es... En todo el debate, ¿quién lo gana, Demian? Yo creo que si lo que queremos es escuchar propuestas, que es a lo que yo venía, tendría que decir que Javier Gándara. Javier Gándara. León Mayoral, ¿quién gana el debate? Pues hago un preámbulo nada más de algunos comentarios. Me parece que en el primer debate estuvieron muy desnivelados, o muy abajo más que desnivelados, Claudia y Javier Gándara, y ahora los vi excelentes, es decir, muy bien ambos, ¿no? Muy bien a Javier, parecía otra persona con respecto al primer debate. Es impresionante lo que pasa con unos días de, ¿verdad? de estar ahí contendiendo.
más o menos pienso como Demian en el caso de que hay distintas ópticas. A mí me ha parecido, bueno, quizás a eso se refería Víctor, en el caso de Berry, a mí me ha parecido muy simpático, muy catchy, muy atrapa la atención, nos queda en la memoria varios elementos que él utilizó, que al ratito saldrán, y Carlos Navarro, muy consistente con respecto al anterior debate, fue el mismo y fue muy fuerte, muy consistente. Creo que quizás sea por, no sé si porque no mira exactamente a la cámara, en el caso de Lamarque, creo que es consistente, también muy claro en su planteamiento, pero quizás por eso está un poco opaca su participación en todos, incluso en Castro Gallegos, que fue el último en llegar, ¿no? Digamos, también yo lo vi muy bien, cada quien con su personalidad, parece que les hubieran metido un curso de ¿Con quién te quedas, León, como ganador? Yo creo que me quedo con, no lo sé, Gándara Navarro. Gándara Navarro, es lo mismo que nos dice Víctor, Gándara Navarro. Olga Armida, ¿quién gana el debate? Mira, para mí el debate es lo esencial, son las propuestas. El cómo habla, el qué diga y cómo se para y qué contesta, para mí me resulta relevante. Este debate es político y son las propuestas. Yo veo mucha pobreza en las propuestas que hicieron. Es más, no ubicaron los temas, efectivamente todo fue de corrupción. Ya sabemos la corrupción, la vivimos la corrupción, la estamos padeciendo la corrupción. Ataques los hemos vivido estos 3 últimos meses. Yo esperaba venir a encontrar cómo combatir esa corrupción, cómo hacer una política no de espectáculos, sino una política de propuestas, una política de altura, y me topo pues con que otra vez lo mismo, refritar lo mismo. Para mí, si no hay propuestas de altura, ¿sí? Nadie gana el debate. Nadie gana el debate. Para mí no ganó el debate porque yo iba en busca de las propuestas. Veo en desarrollo social que no hay una propuesta distinta, diferente, fue la misma tónica, corrupción, atacándose unos a otros y viendo por la cuestión de becas, de la cuestión económica. Yo esperaba que en desarrollo social al menos uno de los candidatos se centrara, que para mí es muy importante, que si queremos combatir la corrupción, que si queremos desarrollo social, si queremos desarrollo económico y empleo y unas finanzas sanas, tenemos que partir con la base, capital social y capital humano, que ninguno lo mencionó como una preocupación de generar en el Estado para poder combatir la corrupción. La corrupción no se va a combatir encarcelando, y todos los vamos a encarcelar y los corruptos a la cárcel. La corrupción no se combate con la cárcel. Y lo mismo, el empleo tienes que batir, el desarrollo económico, el desarrollo social, tienes que partir de esa condicionante, ¿sí? Desarrollo social y desarrollo humano, capital humano y capital social. Si no, creo que vamos a estar exactamente reciclando lo mismo. Muy bien, entonces en resumen, Víctor, Javier Gándara, Carlos Navarro, Nicolás Pineda, no da ganador a nadie. Demian Duarte, Javier Gándara, León Mayoral, Javier Gándara, Carlos Navarro. Olga Armida nos dice que no hay ganador del debate. Nos gustaría mucho que usted participara con comentarios. Estamos en Twitter, en @JuanCZúñiga, @Noticias Telemax, también @Canal Telemax. En mi Facebook, Juan Carlos Zúñiga, también usted puede opinar. Vamos a leer los comentarios que nos manden a través de las redes sociales de Telemax Noticias. Ahora, este segundo debate se situó en Ciudad Obregón, surgieron ahí el tema de los yaquis, el tema del acueducto Independencia, algunos candidatos lo abordaron. Nicolás, eres especialista en temas de agua, ¿se abordó suficientemente la crisis en el sur del estado en materia de agua, el asunto de los yaquis? ¿Qué opinión tienes acerca de estas temáticas que pusieron sobre la mesa algunos candidatos? Yo siento que no se abordó realmente el tema del acueducto, ¿no? O sea, se usó como herramienta o arma de ataque, sobre todo Gándara se curó en salud y le mató el gallo, podemos decir, a Claudia, al decirle que su padrino político era el que había impulsado originalmente ese proyecto. Se refiere a Beltrones, Mario Fabio Beltrones. No lo dijo con nombre, pero todos entendemos, que así efectivamente es, y así entiendo yo que Beltrones él mismo ha defendido, que él desde su momento lo apoyó. Entonces, yo siento que realmente no se abordó el tema, ni Gándara para defenderlo, ni Claudia para oponerse o defenderlo. Creo que más bien lo
se evadió el tema, fue como un tema envenenado, ¿no? Que no quisieron entrarle, y los otros pues no era su asunto y no lo abordaron más que de manera un poco lateral con la cuestión de los yaquis. A mí me sorprende también que en esta campaña hasta el momento no he oído ninguna propuesta, por lo menos del tema de desalinización o de plantas desaladoras, que pudiera ser un proyecto detonante y con el cual yo sé que vienen cosas interesantes y se pudiera incluso colaborar con Arizona, por lo menos, ¿no? ¿Responden los candidatos ante la población de Obregón en las temáticas que se abordaron ante la población del sur del estado? Bueno, es que a mí me parece ahorita lo que decía el doctor Pineda, es que las propuestas, tanto del primer debate como de este, son como lugares comunes, es decir, se va delineando un poco los temas, se utilizan algunos nombres propios, el acueducto y demás, pero no hay me parece un trabajo más allá ni de los candidatos o de la candidata ni de quienes los estén ahí asesorando para nutrirles, así como sucede, me parece, en el tema del agua, en todos los demás temas, como que todo está por encimita, como que muy apresurado para que no se les acabe el tiempo. Ahí de repente hubo quienes les sobraron hasta 11, 15 segundos, pero como que todo es muy por encimita y no se entra, no se particulariza, me parece, más allá de otra vez el lugar común, ¿no? Decir, la región se va a desarrollar, más empleo, más salud, todo eso, pero son como que la misma camisa que se le pone al sur como al norte, como a las distintas regiones del estado. Es decir, no hay un trabajo particular, me parece, de propuesta fina en ese sentido. A mí en lo personal me sorprendió la postura de Gándara cuando se deslinda de Padres. Dice, no es lo mismo, y lo dijo muy claramente, no es lo mismo Javier Gándara que Guillermo Padres. Bueno, particularmente me sorprendió porque todo el planteamiento anterior, no lo había hecho. ¿Cómo interpretas esa frase de Javier Yo creo Gándara? que está poniendo una raya, decir, no me junten con aquello. Quizás también yo pienso que hay esas corruptelas o corrupciones y no me junten con aquello, soy distinto a aquello, es una forma de argumentar. ¿Se deslinda Javier Gándara de Guillermo Padres? Así es como yo lo interpreté. ¿Se deslinda? Ahora, no necesariamente, sí lo dice verbalmente, no somos lo mismo, no tenemos el mismo origen, y eso está muy claro, ¿no? Guillermo Padres es un político, sí, tuvo algún inicio empresarial en sus años, pues de hace ya bastante tiempito, cuando él vivía en Cananea, pero al final de cuentas, Javier Gándara, él lo ha dicho, ha insistido en el tema, ha sido un empresario toda la vida, entonces es evidente que no son iguales. Pero sí me llamó la atención cuando hablamos del tema económico, que me pareció quizás el más aprovechable de todo el asunto del debate. Javier Gándara sí defiende algunos de los resultados de la administración de Guillermo Padres. Habla de los empleos, 127,000 empleos generados. ¿Es correcto el dato? Es un dato muy real, así es. Habla de crecimiento económico por encima de la media, también lo es un dato real. Sonora ha crecido arriba del 5% estos 5 años, es un dato certificado incluso por la instancia que citó la candidata Pavlovich. México, ¿cómo vamos? Acaba de sacar el jueves pasado un estudio sobre los estados que sobresalen en donde hay elecciones y dio por aprobado a Sonora en particular. México, ¿cómo vamos? ¿No? Entonces, es un asunto complicado el tema económico. Algo que me di cuenta yo en este debate es que la mayor parte de los candidatos no tienen la más remota idea de qué están hablando cuando les preguntan de economía, y a mí me preocupa porque te debes de acordar de la famosa frase de Bill Clinton, ¿no? Cuando iba a debatir o cuando iba a hacer política, decía, es la economía, estúpido. Él se decía a sí mismo así. Bueno, yo les diría a los señores candidatos lo mismo, ¿no? Es la economía lo que más nos interesa. No hay una encuesta en la que no aparezca como el número 1 en términos del tema de preocupación, la economía y el empleo. Entonces, por eso es que creo que Gándara lo aprovecha más, porque él es el que está más centrado sobre el tema económico. Aunque el tema constante en el debate fue el tema de la corrupción, ¿no? Así es. Bueno, Sí, ahorita pero decía Víctor que hacías no con la cabeza, no hay deslinde. ¿Sabe? Que a mí me parece que lo dijo Javier Gándara, lo dijo más bonito, en el sentido de que con más oratoria, pero me parece que es lo mismo que vimos en el primer debate, y al menos en mi opinión personal, me parece que falta más contundencia. Es decir, estará en puerta un proceso de entrega-recepción, en donde algo como decir que efectivamente se va a aplicar la ley hasta sus últimas consecuencias y que habrá cárcel para quienes se les demuestre actos de corrupción, me parece que es decir, vámonos con la ley, y esas frases no las encuentro, es decir, como que aún
que se dice que es otra persona y demás, me parece le falta esa contundencia en el deslinde en todo caso. Olga. Mira, Juan Carlos, yo veo eso de deslindarse como mera estrategia. Y no es nada más en Sonora, es a nivel nacional donde se está dando la estrategia. Estamos cerca de la elección, entonces no queda otra, porque ante tanta evidencia de corrupción de los padrinos o de los antecesores, no queda otra más que deslindarse, pero como estrategia. Y además ha sido ya una constante en la experiencia que tenemos en los procesos electorales, de que se dan esas acusaciones, se deslindan, pero pasado la parafernalia electoral, la parte de toma de protesta, viene el abrazo de Acatempan, ¿sí? Y la clase feliz, la familia feliz, vuelve a ser lo mismo. Entonces, un deslinde contundente no lo vi de parte del licenciado Gándara, como no lo vi en los otros. Me observé un detalle interesante y atrevido, puedo decirlo, de parte de Carlos Navarro, la denuncia penal. Esa sí me pareció a mí interesante. Los invito mañana a las 12, la denuncia penal. Ahí es donde se debe de demostrar si realmente va a haber un deslinde, ¿sí? Entonces, con acciones bien concretas, porque al final de cuentas, o son palabras o son estrategias, y que bueno, gente que ya hemos visto varios procesos electorales, sabemos que al final de cuentas, la familia feliz termina por abrazarse. Comentarios del auditorio. Alejandro Luna dice por Twitter: los compadezco, analistas. Difícil un análisis de algo sin contenido. Héctor Castro: no identifico a todos los participantes. Otro: Sonora ya. Perdón, pero dan asco con sus comentarios tan absurdos. Bueno, estoy leyendo textualmente lo que dicen. Chapo de la Isla: buen análisis. De invitados: Enrique Mendívil: gana Gándara por sus propuestas. Luis Ramírez: es evidente la preferencia de Demian Duarte por los candidatos del PAN. Nayali: orgullosa de Olgarmina Grijalva. Bueno, son comentarios que estamos recibiendo. Estoy leyendo todos los comentarios que estamos recibiendo a través de las redes sociales de Noticias Telemax. Ahora vamos con el otro tema. ¿Quién pierde el debate? ¿Quién pierde el debate, Nicolás? Bueno, yo dije que estaba bastante parejo, ¿no? En el debate, volviendo un poquito, volteando la pregunta, yo vería que los que ganaron son los que llaman más la atención, en el sentido de que avanzan más. O sea, ahora hay un nuevo actor que es Castro, Güero Castro, y bueno, que con su comportamiento chusco, pues no sé si gana algo o avanzan, por lo menos se hacen más conocidos, ¿no? Pero presionándome un poco, yo siento que la que perdió la oportunidad más fue la candidata Claudia Pavlovich. Sí, yo siento que reiteró un lenguaje muy plano, muy vago, muchas generalidades, reiteró su promesa de honestidad, su trayectoria recta, y por ahí deslizó algunas cosas que incluso Javier Gándara le cuestionó, la de la financiera estatal. Por ahí mencionó algunas becas, que varios fueron reiterativos en becas a mujeres, empresarias y cosas así, que no es la gran novedad, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues se le fue un poco la oportunidad de quedarse más posicionarse, como dicen los mercadotécnicos, en la mente del elector. Sí. ¿Quién pierde, León? No lo sé. Estoy coincidiendo con la persona que dice que pobrecitos nosotros analistas con tanta pobreza de contenidos. Estoy de acuerdo, y ya se dijo aquí en la mesa, ¿no? Los contenidos, las propuestas, entonces eso, pero en el desempeño en escena, pues en ese sentido, en algún rubro se ha de calificar. Me ha parecido, como señalaba ahorita, que la Marque se ha quedado un poco opaco. Quizás Castro Gallegos, pues quizás también se salió un poco de las rayas, y quizás también mismo Berry, que a mí me pareció muy simpático con las ocurrencias que aportó, quizás para lo esperado también se salió de la raya. Entonces quizás sean ópticas pues difíciles de centrar. ¿No te quedas con algún nombre para nombrar perdedor, Víctor? ¿Quién pierde el debate? Desde mi punto de vista, yo digo dos nombres: Moreno Berry y Valdenebro. Moreno Berry me parece que inicia de una manera muy impactante con su bla, 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 pero ya cuando estábamos casi en el medio debate y seguía haciendo lo mismo y convertía esto en una cosa teatral, me parece se desaprovecha una oportunidad para la izquierda de poder plantear algo, digamos,
una consistencia con respecto a lo que yo vi en el debate anterior. Se pasó de tueste, como decía. Y Valdenebro, porque me parece que a pesar de sus dotes oratorias y demás, y sus ocurrencias y sus frases pegajosas, digamos, que quizás funcionan para una campaña de mercadotecnia, no siento que quepan en un debate, y lo vi más como una persona resentida contra el actual gobierno de Sonora, y como que no interesado en el debate de candidatos, sino interesado en desahogar ese odio pues que hay contra la actual administración. Y entonces él estaba en su debate para posicionar su tema con respecto a quienes no le parecerán simpáticos. Vamos a continuar con esta mesa de análisis aquí en Telemax. Olga Armida Grijalva, expresidenta del Consejo Estatal Electoral. Nos acompaña León Mayoral, publicista, también Demian Duarte, periodista especializado en temas económicos, Nicolás Pineda, investigador del Colegio de Sonora, especialista en políticas públicas, y Víctor Peña, especialista en transparencia, también investigador del Colegio de Sonora. Nos quedamos ahorita con Demian y con Olga, el tema de quién perdió el debate y también su participación a través de las redes sociales. Continuamos. Continuamos con esta mesa de análisis del debate de los candidatos a la gubernatura del Estado. Nos quedamos con usted, Olga. ¿Quién perdió? ¿Quién pierde el debate? Mira, independientemente que te mencioné de que no vi riqueza en las propuestas, no dejo de reconocer que hubo ciertos elementos dignos de mencionarlo. Me pareció muy interesante la postura de Claudia, si bien es cierto, no entraron en la cuestión del acueducto, pero algo que necesitamos mucho en este momento, es decir, que el agua nos una y no nos divida. Nos divida. Y no divida. Me parece a mí una, si tú quieres frase, pero me parece muy interesante, en estos momentos tan crispados en el Estado, en esa lucha del centro y del sur, creo que eso viene a generar algo, y si lo lleva a la práctica, yo creo que en caso de que ganara, muy interesante. Lo mismo también por parte del licenciado Gándara, cuando menciona del desarrollo regional equilibrado. Eso es bien importante. A veces no pensamos y nos enfocamos en una determinada región, ¿verdad? Máxime ahora con esto de la energía renovables, que pueden centrar en esta o tal parte, y lo plantea él de una manera equilibrada. Los pueblos de la sierra hay que apoyarlos de una manera, de otra. Jaime Moreno, me parece interesante la cuestión del turismo, que me estuvo planteando este detalle. Carlos, a mí me sigue resultando interesante y digna de analizarla, la denuncia penal que está haciendo. Es una invitación audaz, y si nadie va, pues ahí quiere decir, eran puras palabras las que estaban diciendo ahí. Bueno, y en términos generales puedo decir que el hecho de estar participando, yo creo que uno no puede decir perdieron. Yo le doy su mérito a los 7. Nadie pierde, entonces. Nadie pierde con el solo hecho de haber participado, y que cada quien defendiendo su postura, pues, según los recursos y según sus capacidades. Yo creo que es digno de mencionarse para decir que nadie perdió. Demian. Yo creo que los paleros, ¿no? Yo creo que está muy claro quiénes son los paleros en este debate. ¿Quiénes son los paleros, Damián? Yo vi a Manuel Valdenebro en una actitud de palero, literalmente, a favor de la candidata, y vi también a Héctor Castro en actitud de palero a favor del candidato, ¿no? Repartiendo ellos, pues, mandobles, me pareció casi por encargo, Héctor ¿verdad? Castro de palero de Javier Gándara y Manuel Valdenebro de palero de Claudia Pavlovich. Exactamente, yo no creo que esté resentido Manuel Valdenebro, él fue alcalde de San Luis Río Colorado, lo dijo, fue alcalde del PRI, ¿no? Creo que está muy claro, ¿no? Su origen de alguna manera. Y a Héctor Castro, bueno, pues lo vi en ese papel también, como el nuevo en el debate, pero que hizo ese trabajo para meter en la agenda, que es el único que los metió, pues todos los temas de los señalamientos que se han hecho en contra de la candidata Claudia Pavlovich. ¿Se quedan señalamientos sin responder en este debate? Los candidatos hacen señalamientos a Javier Gándara, a Claudia Pavlovich principalmente, hasta le señalaron cosa a Carlos Navarro en el asunto de la guardería. Es el tenor ABC. de todo el debate. Sí. Nadie contesta. ¿Hubo respuesta a esos señalamientos? Yo creo que la respuesta más esperada era el tema del agua de parte de la candidata del PRI, ¿no? Dijo que lo iba a responder y luego ya no lo respondió mejor. No respondió Claudia lo del agua. Exactamente. Es un planteamiento que le hace Moreno Berry. En particular Moreno, Héctor Castro. Héctor Castro. Y después también Javier Gándara se lo replantea también, ¿eh? Sí. ¿Hay algún otro cuestionamiento sin responder los candidatos, Nicolás, que tú detectes que era importante hacerlo? ¿Alguna aclaración? Hubo una reiteración de lo que se ha manejado en desplegados de los actos de corrupción, que incluso fueron reforzados con algunos de estos carteles por ahí,
que obviamente no eran retomados. Incluso en alguna ocasión Claudia Pavlovich dijo no voy a responder a esos ataques, y bueno, obviamente los dos estaban estos ataques o estas menciones estaban encaminadas a los dos punteros, a Javier Gándara y a Claudia Pavlovich, y ninguno de los dos contestó de las alusiones ni personales ni de su grupo cercano. Sí, Víctor, tú eres experto en temas de transparencia. Uno de los apartados de este debate fue transparencia y rendición de cuentas, la parte de la transparencia. De lo que dijeron los candidatos, ¿encuentras alguna propuesta viable o encuentras, como dijo Moreno Berry, bla, bla, bla? Mira, encuentro en términos generales un desconocimiento de qué es lo que está sucediendo en el país en el tema. Es decir, están proponiendo algunas medidas muy particulares, muy específicas, mecanismos que son interesantes. Por ejemplo, una fiscalía por sorteo o un comité colegiado de adquisiciones, por mencionar algunos, pero me parece que no ubican cuál es el tema y cómo está ahora sí que el estado de la situación en el resto del país. La única que utiliza un lenguaje que me parece aproximado a lo que sucede a nivel nacional es la candidata del PRI. Cuando habla de un sistema estatal de transparencia, pues de alguna forma está replicando lo que ahorita está en la jerga nacional. No así cuando se apoya en los datos del IMCO. Yo la verdad es que ella hizo un par de menciones sobre índices de IMCO en donde coloca al estado de Sonora en las últimas posiciones y o no tiene el dato actualizado o está hablando de algún otro índice que no ubico. Porque, por ejemplo, en el índice de información presupuestal, en el último, digamos el más reciente, Sonora está en el 4º lugar, y en el índice de competitividad estatal, Sonora está en el lugar 8. Es decir, y ella hablaba de lugares penúltimo o del último, por ahí. Entonces me parece que o no tiene los datos, digamos, los de ahorita, o está tomando algún subíndice por ahí en donde salga la peor calificación. Pero, digamos, en términos generales, me parece no hay asesoría, no hay un conocimiento, no utilizan, nadie se acuerda, por ejemplo, del Instituto de Transparencia que hay, que parte de lo que le pega a Sonora, por ejemplo, en el índice de métrica de la transparencia, es que tiene un instituto muy endeble y no hay ningún asomo por ahí de algún esfuerzo de quererlo fortalecer, etcétera, ¿no? Es decir, me parece que estos grandes temas están perdidos, se maneja por encimita, se establece más una parte sentimental de que la corrupción duele, etcétera, lugares comunes, que eso es lo que hemos estado platicando. Hay un punto importante, retomando lo que dice el compañero en términos de rendición de cuentas y corrupción. Sí, efectivamente hubo dos propuestas de un sistema anticorrupción y de cierta autonomía. Sin embargo, esto no va a resolver con una legislación, con un procedimiento o con instituciones. ¿Sí? La rendición de cuentas tiene que estar mucho más apalancada, tenemos que aprender a tener un diálogo crítico, tenemos que reconocer también desde la sociedad civil, porque aquí hablar de corrupción es de los políticos, pero la sociedad civil no se asume como corrupto. Entonces, es bien importante esto, verlo, de cómo se apalanca la sociedad. Ya lo hemos visto, de qué nos sirve de que esté ensaculado o que la Contralora sea autónoma. La experiencia que hemos llevado en los organismos autónomos ha sido muy lamentable porque dejaron de ser autónomos, esa es la realidad. Entonces, volver a decirnos de un organismo autónomo, pues es repetir el mismo modelo que se abrieron en los cuerpos, que una legislación, por más perfecta que esté una legislación, por más detallado que esté un procedimiento, ¿sí? Por más bonita que esté una institución, no va a funcionar si mientras tanto quien la tiene que accionar, que es en este caso el ciudadano, no esté realmente apalancado con valores auténticos. El señor Valdenebro hablaba de valores, pero para llegar a cabo y apalancar la rendición de cuentas, que la rendición de cuentas si no viene aparejada con la revocación de mandato, pues es lo mismo, si no viene aparejado con otras cosas, ¿verdad? Entonces, aquí es bien importante en términos de decir, bueno, esa ley, digamos, perfecta, esa institución perfecta, ese procedimiento perfecto, no va a ser posible si quien la va a accionar no tiene los mínimos valores fundamentales en términos de la dignidad, de la integridad y de la libertad, entendiéndose esto como valores fundamentales, porque se habla mucho de valores y hay que imponer valores y el valor, pero ¿qué valores?
Yo creo que si hablamos de legalidad, si hablamos de tolerancia, si hablamos de respeto, yo creo que esos son frutos de los valores fundamentales. Una sociedad que no es poseedora de esos valores fundamentales como la dignidad, la integridad y la libertad como autonomía, no puede tener instituciones fuertes, capaces, que lleven a cabo el objetivo pues que se lo lleva. Me remito, los órganos autónomos que se han dado aquí en México, los resultados han sido que le quitaron esa autonomía a la sociedad y lo tomó el poder político y lo toman los partidos. Sí, Víctor, ¿quieres comentar? Nada más, precisamente por eso, ahí el valor de cuando la candidata del PRI habla de un sistema, porque precisamente ya la tendencia nacional habla de que estos esfuerzos aislados no son suficientes en sí mismos. Es decir, puedes tener un gran contralor, pero si no tienes algo más que lo soporte, pues no funciona nada. Una golondrina pues no provoca mayores cambios. Y en ese caso la candidata del PRI habla de un sistema que, insisto, es lo que está ahorita en el ánimo legislativo, es lo que se está discutiendo en las mesas, de decir, no es solamente una suma de acciones en este tema, sino una conjunción de esfuerzos que funcionen precisamente como un sistema. Evidentemente, quizás por el tiempo no hay mayor detalle, no al menos en este debate, pero fuera de este posicionamiento de un sistema, los demás hablan de cuestiones concretas que la experiencia nos ha demostrado siempre serán insuficientes. Sí, León Mayoral. Sí, quería comentar, yo los oigo y yo mismo me quedo boquiabierto de todo el dominio que ustedes tienen. Sin embargo, y es una especie de crítica a la que entiendo de ustedes con respecto a los candidatos, que no utilizaron el argot, que no profundizaron los temas y tal. Pero de cara a una campaña, al proselitismo y a la persuasión hacia el grupo humano, ¿no? Están siguiendo o intuyendo una estrategia muy sencilla, pero muy contundente. Es decir, mientras más grande es el grupo humano que quieres cambiar una conducta, tu planteamiento debe ser lo más sencillo y repetirlo hasta el cansancio. Y varios de ellos están en eso y no se han movido. Y algunos siguen pegando en el mismo lugar de una manera muy sencilla y muy simple, incluido quizás Berry, ¿verdad? Con su forma chusca, pero yo creo que eso es algo de todos los 7 candidatos estuvieron ejerciendo esa técnica, estar golpeando en el mismo lugar con constancia y con un lenguaje muy sencillo, y eso garantiza que el grupo humano mayor, pues no nomás los 20 y tantos % de indecisos, sino todo el grupo humano sonorense, pues nos quede muy claro qué es lo que pretenden. Comentarios del auditorio. Alejandro Luna: creo que el mensaje de Lamarque es desafortunado al centrarse en pelear el voto de la izquierda al PRD. Luis Guzmán: muy atinada la opinión de la expresidenta del Instituto Electoral, se habló de corrupción, válido el hablar de ello, más nunca se dijo cómo combatir la corrupción. Enrique Mendívil: pierde Manuel Valdenebro, se evidenció como otro priista más. Longe Moco: definitivamente Claudia Pavlovich perdió el debate. Luis Armando Colosio: Javier Gándara gana el debate con precisión, propuesta y claridad, la clave el claro deslinde del gobernador Padres. Marcos Martín Moreno: este debate lo mejor de la campaña, ganador Gándara sin duda. Bueno, son comentarios que estoy recibiendo en @Juan Cezúñiga. Los estoy leyendo textualmente, estoy leyéndolos a todos los que nos están enviando mensajes en @Juan Cezúñiga. También ahorita voy a revisar el Facebook para revisar también sus comentarios y pasarlos al aire. Imagen, León, imagen, tu especialidad. Bueno, yo en cuestión del aspecto, a mí me ha parecido quizás el peor Berry, la combinación de sus colores que usaba no me pareció muy coherente, muy congruente. Todos los demás a mí me han parecido muy estables en su imagen, en lo que proyectan, pero no es nada más la imagen del atuendo, ¿verdad? Es la imagen también de su postura y su dominio de la escena. ¿Este debate va a mover la intención del voto? Es decir, ¿va a cambiar las preferencias? Si alguien ya había decidido votar por un candidato o una candidata, ¿va a modificar la intención del voto? ¿Va a hacer que los indecisos tomen una decisión, Nicolás? Yo creo que
hay un sector bastante grande, así lo percibo yo, de gente que todavía no está totalmente decidida, ¿no? Y el debate es la oportunidad de tener una especie de feeling, dijéramos, una intuición hacia la persona, ¿no? Y yo creo que sí, muchos del poco sector de la población que ve estos debates, yo creo que van a decidir en base a lo que pudieron ver en este debate, porque es la oportunidad que tú tienes de ver un poquito más la persona en un ambiente no tan controlado como son las entrevistas personalizadas o como son los mítines o los actos públicos de ellos, donde aparecen como los grandes próceres, y aquí ya aparecen un poco más en cierta equidad, y yo creo que sí, a mucha gente le da la oportunidad de probar un poquito dónde andan sus opciones y tomar decisiones en base a eso. En ese contexto, ¿se atreven a decir qué va a pasar el 7 de junio? Es decir, ¿qué va a pasar? ¿La gente va a salir a votar? ¿Va a ganar el abstencionismo? ¿O se va a superar la cifra de participación ciudadana de la elección pasada? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Van a ganar los ciudadanos o va a ganar la movilización que hagan los partidos políticos el día de la elección? Pues se tiene la expectativa de que participe el 52% del padrón electoral. ¿Eso es bueno o es malo, Olga, el 52%? Usted fue presidente del Consejo Electoral. Pues ni bueno ni malo, pudiéramos decir, porque sí están mediocre. mucho, no, pero de hecho ha habido elecciones mucho más bajas todavía de 50. ¿Un 52 es bueno entonces? Pues digamos un 60 por ahí. Sí, entonces de calificación. Te interrumpí. Sí, me decías. Bueno, se tiene esa expectativa, ¿no? Que participe el 52%. Yo tengo claro que en este momento, por ejemplo, ya las encuestas o los debates ya dejaron de importarle a los candidatos, por lo menos a los dos punteros. Ellos, tanto Claudia Pavlovich como Javier Gándara, le están apostando a la movilización electoral que puedan hacer por una parte, y por la otra a la operación que puedan hacer de cuidar el voto, ¿no? En esos dos escenarios se van a mover los dos equipos de los candidatos punteros, y bueno, pues ya veremos a quién le sale mejor el término de lo que es este trabajo que tienen planeado hacer. ¿Se atreven a hacer pronósticos de lo que va a pasar el 7 de junio, Nicolás? Yo prevería que van a crecer, por decirlo de una manera un poco chusca, los enanos, ¿no? O sea, yo diría que hay mucho desencanto de los dos grandes partidos, y viendo el debate creo yo que sí hay desgaste de los dos punteros, ¿no? Y yo esperaría que crezcan las otras opciones. ¿Alguno en particular? Navarro, Morena, Lamarque y en general. Sí, llama la atención esto que comenta el televidente, cómo las izquierdas, los candidatos de izquierdas empiezan a cuestionar entre ellos, Moreno Berry, Navarro. Queda muy repartido, tal vez Navarro sea el que más capitalice desde mi punto de vista, ¿no? Porque hay un desgaste muy fuerte precisamente por el discurso anticorrupción de los dos punteros, y yo creo que en los porcentajes del tercero en adelante no creo que vayan a ser tan bajos como han salido en algunas encuestas. Sí, Olga y luego Víctor. Hay un punto, creo que el voto duro no va a cambiar con o sin debate, ahí está. Creo que la decisión está entre los sectores medios pensantes y los sectores más vulnerables económica y culturalmente. Entonces creo que los sectores medios va o anular o no ir, hay una decepción, no le va a cambiar, él tiene muy claro en términos de que al final de cuentas la expresión todos son iguales, que es lo que está prevaleciendo. Anteriormente se decía, ya sabemos quién va a ganar, ahora dice todos son iguales, es la expresión que se da. Lo que sí creo yo que va a ser más intenso el trabajo en esos sectores marginados económica y culturalmente, donde los partidos políticos van a hacer su trabajo, y volvemos otra vez a ver la danza de millones, otra vez la plutocracia, otra vez la falta de credibilidad, y al final de cuentas esto se va a judicializar, el tribunal va a hacer una interpretación, tecnicismos jurídicos, y ahí está el que ganó, porque tuvo más votos, sin entrar cómo fueron esos votos. O sea, yo creo que tenemos que también ver aquí en términos de la calidad de los votos, de la calidad de la democracia, más que en términos de la cantidad de las personas. Víctor. Yo creo que la estrategia dominante a nivel de los debates, de los dos debates, fue de sobrevivir, ¿no? Es decir, de terminar lo menos raspado que se pueda, pero no creo que los partidos ni los candidatos le estén apostando a ganar o perder significativamente votos a partir de los debates. Creo que la práctica, no solamente en el Estado, sino a nivel nacional, es de la movilización el día de la votación, en donde los votos duros es conservarlos
y por ahí las zonas un poquito, digamos, grises, de tratarlas de granjear a su favor. Los debates, me parece, tienen esta situación de que son muy poco, digamos, son selectivos en cuanto al auditorio que tiene, es decir, quienes los ven quienes ya están en las plazas porque apoyan a este o aquel, y alguno que otro por ahí que de repente, consciente de la importancia de un ejercicio de este calado, observa el debate precisamente con esta hambre, pues, de ver qué se tiene. Pero fuera de ahí me parece que las demás personas prefieren andar caminando en el Parque Madero y no definen su voto a partir de estos momentos. Tengo comentarios aquí del auditorio. A ver, Carlos Márquez: yo considero que Gándara dejó mucho que desear, ya que ante los señalamientos se vio acomodándose al dicho de que del que calla otorga. Carlos Ricardo Cosme dice: qué buena mesa de debate, qué buen trabajo, se me hizo un debate muy poco proactivo, lo ganó Javier. Telma Acosta: me parece que Demian es quien en materia económica hace más reflexión, la idea que Gándara puede tener la mejor opción. Abelino Escobedo: en lo personal pienso que Javier Gándara ganó el debate. Isabel Malgrejo: buenas noches, como dice la señora Olga, no hubo propuestas buenas, yo le voy a Javier Gándara, pero Héctor Castro Gallegos dijo muchas verdades, esperemos el 7 de junio. Bueno, es lo que dice. Por supuesto, Gándara, dice Alex López, es el que ganó el debate. Son comentarios que estoy recibiendo en el Facebook. No sé, ¿tenemos más tiempo? ¿Le seguimos o le paramos aquí? Yo encantado de seguir. Le seguimos a ver un instante más esta mesa. Nos están dando oportunidad de seguir con esta mesa para darle participación a la gente. Sí me gustaría que abordáramos el tema económico. Uno de los tres temas, el primero fue desarrollo social y empleo. ¿Les parece si analizamos cómo se desempeñaron los candidatos en materia de desarrollo social y empleo? Ahorita, en un instante, vamos a continuar en esta mesa. Ya es tiempo de ir a una pausa. Nos puede usted escribir a través de las redes sociales de Telemax Noticias, @JuanCezúñiga, @Noticias Telemax. Vamos a tener un tiempo adicional para continuar con esta conversación. Recientemente estuvo aquí personal, activistas, directivos de la Organización Civil México Cómo Vamos, que mide los temas económicos estado por estado y hacen un ranking nacional en varios rubros, y quien vino dijo que la generación de empleos en Sonora estaba por debajo de lo que necesita la economía estatal, tal como ocurre también a nivel nacional y en otros estados de la República. Hay una promesa de 150,000 empleos para generar durante la administración de Javier Gándara. En la administración de Padres se generaron 127,000 empleos. Es decir, ¿estos 150,000 que ofrece Gándara responden a la necesidad que tiene Sonora de empleo o se queda abajo? Yo creo que se queda un poco corto Javier Gándara. Ahorita lo comentábamos en algún corte, Nicolás Pineda y su servidor, en términos de que se calcula que la proporción de jóvenes que se integran a la economía real cada año son alrededor de entre 30 y 35,000 jóvenes. Entonces, si tú sacas cuentas, los 150,000 que ofrece Javier Gándara son 30,000 por año, ¿no? Luego, entonces, si tú sumas esa incorporación que se da cada año al déficit, que de hecho existe todavía, que se calcula en alrededor de 60 a 70,000 personas que no tienen trabajo en Sonora, de acuerdo a esto, pues con los datos disponibles del INEGI, bueno, pues tendría que estar hablando Javier Gándara de la posibilidad de generar alrededor de 200,000 a 220,000 empleos en 6 años, ¿verdad? Entonces se queda corto, sin embargo es el único que habla de una cifra objetiva, ¿no? En términos de lo que es el empleo. Creo que hay mucho más de fondo en la propuesta económica que hace Javier Gándara, que además es el único que tiene una propuesta económica, ¿verdad? Siento que los demás candidatos, por desgracia, desperdiciaron la mayor parte de su tiempo en este tópico, hablando de la deuda estatal, de que si creció, que si no creció, que si somos el que tiene más deuda, que si somos el estado que tiene más deuda per cápita. Y, sin embargo, tú sabes que México Cómo Vamos lo dijo, ¿no? Son 22,000 millones de pesos los que tenemos de deuda estatal. Sin embargo, no toda está en manos del gobierno del estado. Hay deuda de Nogales, hay deuda de Cajeme, hay deuda de Hermosillo que está ahí, hay deuda de paraestatales que directamente no tendrían que ver, técnicamente por lo menos, con el gobierno del estado. Sin embargo, Hacienda hizo una sumatoria de todas, las puso en la misma bolsa, y es a lo que se refiere esta instancia México Cómo Vamos. El problema de fondo es que
tengo la impresión yo personal de que los candidatos perdieron una oportunidad genial de oro para decirnos cómo le harían para impulsar la economía. Creo que es fundamental. Uno de los temas que planteó por ahí Javier Gándara, y que insisto, por eso es que creo que él fue el más aventajado al respecto de las propuestas, es invertir 7,000 millones de pesos por año en lo que es el desarrollo de los municipios. Eso es muy importante, la infraestructura. Habló de los 150,000 empleos, habló de algunas cuestiones que son fundamentales precisamente para planificar el desarrollo de una economía como la sonorense, ¿verdad? Sí, Claudia Pavlovich dice que en tanto persista la corrupción en Sonora y no haya buen manejo de las finanzas públicas, no se detonará el desarrollo económico. ¿Está conectado el tema de la corrupción con el desarrollo económico o no está conectado? ¿Tiene que ver lo que dice Claudia Pavlovich para alcanzar desarrollo económico en Sonora, abatir la corrupción, o no tiene nada que ver? Es que los recursos, si se van a donde se vayan, pues no se utilizarían donde son más productivos. Al egresar un estudiante de una universidad, 1 de cada 5 tiene un empleo. Y los otros tendrían que generar nuevos empleos. Las incubadoras de empresas han decrecido por ineficiencia, ineficacia, han decrecido en este sexenio. Al parecer fue una especie de depuración, pero eso nos pone con menos recursos o con menos escenarios para producir emprendedores, ¿no? Y la mortandad de las empresas generadas, ¿no?, en un año, mucho tiene que ver por la falta de habilidad del emprendedor y su falta de conocimiento, ¿no? Entonces, eso es el escenario de una incubadora, ayudaría a esto. Entonces, si no hay recursos para esas incubadoras, por ejemplo, pues entonces no. Víctor. Pues, a mí me parece que el planteamiento de la candidata es contundente, ¿no? Y está en sintonía con la preocupación o con la tónica de todo el debate. Es decir, en el diagnóstico hay una preocupación por la corrupción y ella, me parece, atinadamente señala esta regla, ¿no? Es decir, vamos a arreglar la casa y a partir de eso todo lo demás funcionará. Como mensaje me parece contundente y atina. Sin embargo, es demasiado simplista para abordar la complejidad del asunto. Por eso ahí la pertinencia, me parece, del cuestionamiento del candidato Gándara, cuando le dice, bueno, explícanos tu gran plan, que no nada más ella habló de un gran plan, habló de un gran plan económico, de un gran plan de educación, una gran cruzada por la paz, pero cuando el candidato Gándara le dice, bueno, dinos de qué, ahí creo que se desaprovecha la oportunidad de poder decir, bueno, consta de tales ejes, de alguna forma un poco más descriptiva, y se fue otra vez a los lugares comunes, dando al menos a mí la impresión pues de que es más un nombre, pero no hay una articulación interna dentro de este gran plan, ¿no? Tengo comentarios por Twitter. A ver, Rup Rockin dice, ninguno es ganador, un debate es abordar temas, no solo campañas negras. Postdata, dejen de poner a Javier Gándara en un pedestal. Amada Patti, creo que no tenemos un buen candidato para gobernador que se preocupe por los sonorenses. Arturo Guido, un debate por Sonora falto de visión, de propuesta real, de congruencia, gris, bla, bla, bla. Le pone con el hashtag. Alex Misari dice una pregunta, ¿por qué aquí en México hay tantos partidos que cuestan mucho dinero y en Estados Unidos nomás hay 2? ¿No sería mejor tener 2? Que haya bipartidismo. Sebastián, muy buen punto de vista de la señora Olga Armida, fue la mejor. Crum Rex, a cultura me refiero a espacios para el desarrollo y apreciación de las bellas artes y deporte. La cultura ausente en el primer debate y en el segundo no estaba en la temática, pero tenían la oportunidad de abordar el tema. La cultura no parece que no les interesa a los candidatos, ¿no? Los candidatos, al hablar del desarrollo social, hablan del ingreso para las familias y el trabajo, hablan del consumo cultural, es lo que opina tuitero. Creo que no hay un candidato ganador del debate, ya que solo se agreden y vuelven a lo mismo. Carlos Navarro fue más directo y exacto en sus propuestas, dice García H. PRI es sinónimo de corrupción. Alex Romero, sin duda el ganador del segundo debate fue Javier Gándara. Dice Julio Gutiérrez, buena mesa de análisis, felicidades a Telemax. Mujer y Poder todavía pudieron haber replicado malos candidatos y no permanecer callados ante el discurso falso de algunos adversarios.
Bueno, son los comentarios que tengo también a través de @noticias Telemax. Ahorita voy a leer, tenemos muchos comentarios del auditorio. ¿Quería decir algo, Olga? Sí, algo que me llama la atención en el aspecto económico, que no lo asocian con la cuestión ecológica. Este es un gran problema que tenemos a nivel nacional, a nivel local, y el despegue económico viene emparejado a un deterioro ecológico, y si ese despegue económico no se da en términos de una planeación para detener el deterioro ecológico, entonces vamos a resolver un problema, pero vamos a tener otro, ¿verdad? Por decirles algo, hay muchos en la cuestión de aquí de la mina en Cananea, por decir que no se cierra la mina porque no vamos a quedar sin empleo, pero bueno, todo lo que está generando en términos de un deterioro ecológico. El único que mencionó este punto fue Berry, y de una manera muy superficial, así sin más ni más. Entonces es de llamar la atención que así como lo planteaban aquí en el Face, de que tampoco la cuestión cultural parece interesarles, pues tampoco la cuestión ecológica, que es un grave problema que tenemos aquí en México, no solamente por la cuestión de Cananea y lo del río de Sonora, que igual se volvió a tocar así por encimita. Desarrollo social es otro gran tema. Sí, Nicolás. En el tema de desarrollo económico y de finanzas públicas, a mí me quedó una sensación del debate de que la prioridad era poner orden, ¿no? O sea, de que estaba la situación tan deprimida por la deuda, por la corrupción, de que para poder mínimamente ya poner orden ya era hacer algo en términos de mejorar económicamente, ¿no? Y creo que la candidata Pavlovich hizo este punto bastante claro, ¿no? Fue un poco su punto de que simplemente con honestidad y algo de eficiencia ya se podía hacer mucho más que lo que se había hecho anteriormente, ¿no? Pero me queda mucho el diagnóstico de que estamos en un gran desorden y que lo prioritario es poner orden, ¿no? Y en ese sentido no quedó mucho espacio para grandes proyectos, que yo también extrañé que hubiera propuestas así mucho más concretas de proyectos detonantes, ¿no? Creo que no apareció. Yo esperaría que Javier Gándara trajera algunas ideas similar a lo mejor, y a veces se ha manejado de manera un poco chusca a cosas que se han planteado, por ejemplo, en Hermosillo, en cuestiones de transporte o en cuestiones de algunos atractivos, pero a nivel Estado no veo la gran idea innovadora de algún proyecto, ¿no? Y eso lo extrañé, y veo más bien esta sensación de desánimo, de desorden y de que prioridad poner orden. Más comentarios. Luis Armando Colosio: el debate ayuda para reafirmar convicciones del electorado, la mejor operación política del 7 será la clave para ganar. Alejandro Parra: hola, buenas noches. El PRI no es un simple partido, es una forma de vida y es la mayor delincuencia en México. Hugo Fernando: qué bueno que les dieron más tiempo, los recursos económicos del Estado deben de irse a la educación y a la cultura. Alejandro Luna: cree que es viable la propuesta de una financiera estatal. Demian Duarte: intervención estatal en ese ámbito no ha sido exitosa. Ahorita contestas, Demian, por favor. También Margarito Castro: el más claro y preciso Javier Gándara. Álvaro Dato: en 2012 Sonora, segundo estado mejor evaluado a nivel nacional combate a la pobreza por el Coneval. Sal Flores pregunta quién ganó. Bueno, ahorita ya fue la primera pregunta que respondieron los invitados. A ver, ¿es viable esto que pregunta el televidente? Es que ya existe, pues esa es la cuestión que yo trataría de decirle a la candidata Claudia Pavlovich. Ahorita se llama Fondo Nuevo Sonora, con Bur se llamó FAPES, antes con López Nogales se llamó de otra manera, ¿no? Pero ha existido a lo largo por lo menos de las últimas 3 administraciones este fondo o esta financiera específicamente para apoyar a los emprendedores. ¿De qué es viable? Es viable. De que cada gobierno lo ha manejado como Dios le ha dado a entender, pues también es otra cuestión que está clara. Entonces, sin yo señalar o lanzar una acusación al respecto, creo que no se ha aprovechado en su máximo potencial, ¿verdad? La cuestión sería definir reglas de operación, sería establecer cómo, de qué manera, para qué, quiénes son sujetos de crédito de una financiera de esta naturaleza y con qué recursos va a contar, ¿verdad? Porque si hay algo que está claro es que los recursos de que dispone el gobierno del Estado pues no son infinitos, no estamos hablando de 50,000 millones de pesos al
al año, que el 95% pues está comprometido con gasto corriente, ¿no? Entonces es muy difícil verlo desde esa perspectiva, ¿no? Si te sobran apenas 5,000 millones de pesos para operar, pues ¿cómo, con qué vas a hacer este tipo de proyectos, ¿no? Sí, ahorita que les pedía que hicieran una visualización del 7 de junio, ¿qué va a pasar el 7 de junio? Ahora les pregunto, ¿qué va a pasar el 13 de septiembre, que es el cambio de gobernador? Con esta campaña, y encuentro una constante en los comentarios del auditorio, algunos rechazando estas campañas de demostraciones que ha habido entre los candidatos a la gobernatura y que se reflejó de alguna forma en este segundo debate y también en el anterior debate. ¿Va a provocar esto que quien detente el Poder Ejecutivo a partir del 13 de septiembre llegue manchado, llegue con desprestigio, llegue sin credibilidad, llegue sin ese bono democrático tan necesario para hacer que las cosas cambien? Es decir, ¿va a provocar toda esta campaña de desprestigio entre los partidos políticos que tengamos un gobernador o una gobernadora desprestigiado? Es la duda, ¿sí?, ¿Sí? que se siembra. Ese es, he comentado en otros momentos, es una cizaña que se siembra, y ese tipo de acciones dividen a la sociedad, dividen a las familias, dividen a los amigos. Creo que es una práctica que se debiera erradicar, y lo tendrán que erradicar ellos por voluntad propia y por conciencia. Están haciendo mal y tienen que entenderlo. Los mismos candidatos se han dejado llevar por algún estratega completamente perdido en la ética y en los valores, y solamente buscando un beneficio cuantitativo de votos. Junto con eso quiero comentar que ojalá, ¿verdad?, ojalá que todas las invitaciones que hicieron los partidos provoquen que el día de la elección vaya, y no 52, que vayamos, ojalá el doble de eso, ¿verdad? Es decir, que llenemos nuestro 100%, si acaso fuera posible. Sí. Pero mientras más personas vayamos, y eso es lo que no tenemos en la conciencia de los ciudadanos, ¿no? Lo dejamos, no, tengo algún hermano que dice, no, yo no voto, ¿por cuál voy a votar? Pues yo no lo sé por cuál, pero tienes que ir a ejercer eso, porque ¿por qué vamos a endosar esto en manos de quiénes, no? Si no confías en ellos, pues con más razón tienes que ir a tú ejercer tu voto y tomar las riendas como ciudadano del pueblo donde estás viviendo. Entonces tenemos que ir todos en conjunto, en bola, en familia, a hacer un ejercicio democrático, de ejercer nuestro voto. Tenemos que salir a votar y no quedarnos ahí llenándonos de justificaciones y endosando un cheque en blanco a no sé quién. Sí, Nicolás, quería decir algo, Nicolás, antes, sobre Bueno, esto de un cómo poco va a llegar abordar el tema que preguntabas, pero Sí. si quiere, Olga, adelante. Sí. No, retomando la pregunta que hiciste de que se llega desprestigiado y después qué va a pasar. Sin duda, estas campañas negro, quien gane, pues va a llegar con la desconfianza o desprestigiado. Sin embargo, tiene una segunda oportunidad, y ahí está la capacidad de gobernar, de hacer de la política un arte y una ciencia y no un espectáculo como se ha hecho. El espectáculo ya termina el 7 de julio y la acción gubernamental empieza el 13 de febrero, y hay que hacerlo con los mejores hombres y las mujeres, y las mejores 13 de mujeres, septiembre, 13 de septiembre, perdón, sí, de las mejores hombres y las mejores mujeres de Sonora, y creo que ahí inmediatamente sobre los hechos recuperaría la credibilidad y el prestigio. Desgraciadamente sabemos, y en las condiciones de cómo se da la política en México, es que aun cuando haya buenas intenciones de hacer en el mismo sistema político electoral, te impide llegar libremente. Tendrías que sacudirte completamente, y para eso tiene mucho valor, mucha convicción para trascender y poder hacer un trabajo efectivo. Nicolás. Yo diría que el cómo se llega al 13 de septiembre va a depender mucho de los resultados del 7 de junio, y lo planteo en pues en varios puntos, ¿no? Primero, ojalá y la afluencia a votar sea alta, ¿no? Pero creo yo que las condiciones a lo mejor no van a favorecer, porque hay mucha confusión en el electorado, ¿no? Y por el tipo de campaña que ha habido. Entonces, si llegamos arriba del 50% de la participación de la lista nominal, va a ser un buen número, ¿no? Segundo, yo preveo que el ganador
va a ganar con alrededor del 40% de los votos, probablemente menos, ¿no? Pudiera ser que ganara con 37, 38%, lo cual eso le resta legitimidad, ¿no? Digamos, porque por el número de candidatos y por digamos, lo reñida que está la elección. Desde ¿no? 38 de un... No, 52, de un 50%, 40%. Quizá ¿no? menos, Y tercero, yo señalaría la diferencia entre el primero y el segundo, ¿no? O sea, si esa diferencia es menor del 2%, por ejemplo, si el que gana es con 38, el segundo es con 36 o 37, si no es mayor de 3%, vamos a tener una elección, un periodo postelectoral muy complicado, ¿no? Con muchas impugnaciones, muy judicializado y con mucha pugna y sorda política, ¿no? Entonces, ojalá el resultado sea mayor del 3% y para que no se aleguen de que tal casilla se elimina, de que tal distrito fue mal llevado, etcétera, o de que los jueces ahí estén jugándose el todo por votar en un sentido o en otro, ¿no? Entonces, esos elementos o factores yo creo que van a determinar mucho de que llegue un candidato, o digamos un gobernador electo fuerte, o todo lo contrario, que llegue así como quien dice de safe ahí. Muy bien. ¿Algo que deseen agregar? Bueno, sobre esta parte, ¿Sí? yo creo que quien llegue, digamos, no hay bola de cristal, pero yo creo que yo lo veo más que va a llegar como de safe, es decir, quien llega en el cierre de un ejercicio, es decir, llega con un presupuesto, a lo último de un presupuesto en el cual no intervino. Llega en una situación de deuda complicada, me parece, y llega en el estreno de unos procesos de entrega-recepción que a ver cómo resultan. Llegan con algunas bombas de tiempo como la implementación de juicios orales a 8 meses de que esto tenga que ser una realidad y a ver cómo dejaron los que se están yendo. Y a todo esto, a las matemáticas que no mienten, que nos está diciendo el doctor Nicolás, está el asunto de que todo esto, finalmente quien llegue, al menos de los dos punteros, siempre habrá una parte de la población que va a decir, no te creo, ¿no? Y entonces, al menos, digamos, la primera mitad de la administración va a ser tratar de recomponer eso, que en unos meses se descompuso, y pues va a ser lamentable porque ya la segunda mitad va a ser pues para ver quién va a llegar otra vez a renovar todo esto. Muy bien. Fíjate ¿Sí? que yo tengo una opinión ahí al respecto, coincido plenamente, depende del resultado. Lo mejor que nos puede pasar es que quien gane con más o con el 4% por lo menos de los votos de diferencia. Lo otro es que quienes se han polarizado en realidad son los equipos o los seguidores de los candidatos, no es la población quien está polarizada, la población está expectante. Y bueno, creo que yo sostengo dos tesis al respecto, ¿no? Por una parte, una cosa es la verdad mediática y otra la verdad jurídica. Esa es una cosa, que se maneja en los medios muchas verdades a medias y muchas mentiras completas. Y la otra es que, bueno, los candidatos, pues por ahí dicen, fulano y mengano son lo mismo. Los candidatos todos son amigos, todos son parientes, independientemente del partido del que sean, ¿no? Guillermo Padres es primo de Alfonso Elías Serrano, es un ejemplo clásico que quisiera poner en la mesa, y al final de cuentas las familias se ponen de acuerdo, ¿no? Muy bien, pues yo les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros, aquí en esta mesa sobre el debate de los candidatos a la gubernatura. Víctor Peña, investigador del Colegio de Sonora, gracias. Experto en temas de transparencia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Nicolás Pineda, experto en políticas públicas, también investigador del Colegio de Sonora. Gracias de veras, Nicolás, por tu asistencia. Demian Duarte, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitar. Especializado en temas económicos. León Mayoral, publicista, mercadólogo, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha experiencia en la publicidad, 25 años, ¿no? 30 años. Y Olga Armida Grijalva, maestra de la Universidad de Sonora, expresidenta del Consejo Estatal Electoral. Ya le tocó toda esta bronca de organizar debates y demás, ¿verdad? No. Sí. Sí le tocó debates. Pues, eran otros escenarios. Muchas gracias. Si les parece y si ustedes están dispuestos, nos vemos aquí la noche del 7 de junio. Yo pensé que dentro de 3 años. Sí, no, la noche del 7 de junio. No, el siguiente paso es ya la elección. La noche del 7 de junio. Ya no hay debate. Va a tener que ser la madrugada. Yo creo. Va a ser la madrugada. Sí, la noche madrugada del 8 de junio. No creo que a las 9, 10 podamos dar un ganador o dar una opinión. Siempre nomás cómo pasamos el día, ¿no? En realidad después de las 12. O quizá al día siguiente. Aquí nos vemos en una mesa también de análisis. Les agradezco mucho. Le agradezco mucho al auditorio que nos haya favorecido con su atención, pero también con su participación a través de las redes sociales. El debate puede continuar aquí en redes sociales. Todos los
panelistas tienen cuentas de Twitter y de Facebook, también ellos están dispuestos a continuar con esta conversación. Gracias, buenas noches, hasta pronto.